Hola, mi nombre es Andrés Camilo Vela del grado séptimo del Colegio UNICAP y presento este reto final de primer periodo para el pensamiento bioético. Aquí explicaré temas muy importantes para nuestra vida cotidiana. Primero que todo miremos qué es la corriente eléctrica, pero antes tenemos que tener en claro qué es la electricidad. La electricidad es un tipo de energía que se puede contener en un solo lugar o se puede mover de un sitio a otro. Cuando la energía se mantiene en un solo lugar, se le conoce como energía estática, que significa que no se mueve, mientras que la electricidad que se mueve de un sitio a otro se le llama electricidad corriente o corriente eléctrica. La electricidad estática a menudo ocurre cuando frotas algún objeto contra otro. Si por ejemplo, si frotas un globo contra una parte de ropa unas 20 o 30 veces, el globo se pega al cuerpo. Esto sucede porque frotar el globo le da una carga eléctrica, que es una pequeña cantidad de electricidad. La carga hace que se pegue a la ropa como un imán, porque la ropa gana una carga eléctrica opuesta. La corriente eléctrica sucede cuando los electrones se mueven. Estos cargan energía eléctrica de un lugar a otro. Este fenómeno es conocido como electricidad corriente o corriente eléctrica. Este tipo de energía está relacionado con el funcionamiento de aparatos electrónicos que usamos a diario, como lavadoras, los teléfonos, las lámparas, etc. Para que una corriente de electricidad ocurra, debe de haber un circuito. Un circuito es un recorrido cerrado o bucle alrededor del cual una corriente eléctrica fluye. Un circuito usualmente está hecho de componentes electrónicos que se encuentran conectados a través de piezas de cable. Por ejemplo, en una lámpara portátil hay un circuito simple con un interruptor, una lámpara y una batería conectadas a través de algunas piezas de cable de cobre. Cuando activas el interruptor, la electricidad fluye alrededor del circuito. Si hay un corte en alguna parte del circuito, la electricidad no puede fluir la carga eléctrica. Antes de la invención de la electricidad, la gente tenía que hacer energía para cualquier cosa que quisiera hacer. Por lo tanto, tenían que tener madera o velas para iluminar o calentar sus casas. La invención de la electricidad cambió todo eso, ya que la electricidad se puede hacer en un lugar y abastecer los sitios donde se necesita, incluso a grandes distancias. La gente ya no tiene que preocuparse por crear su propia energía para calentar e iluminar sus casas, solo tiene que enchufar o activar el interruptor y la energía está ahí disponible. Otro tema que es interesante saber es la utilización de las cintas magnéticas. Es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pista sobre una banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromato. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, ya que se puede grabar videos, audios y datos. La historia nos enseña que a principios de la grabación magnética fueron obras del inglés Oberlin Swift en 1878. El primer dispositivo de grabación magnética, el telegráfono, fue realizado y patentado por el inventor James Valdemar Poulsen en 1898. Poulsen hizo una grabación magnética de su voz a lo largo de un alambre de piano, con la finalidad de dejar un mensaje grabado en la central telefónica cuando no se encontraban los usuarios en casa, para la compañía donde trabajaba como técnico. La cinta magnética, dependiendo del equipo que la reproduce o graba, recibe distintos nombres. Los disquetes, que se utilizaban para guardar información o documentos, los cassettes para grabar música y cintas de video VHS. Cada diferente sistema de almacenamiento en cinta tiene sus propios requerimientos
como por ejemplo su tamaño, el tipo de contenedor del sistema y las características magnéticas de la cinta. Los antiguos sistemas diseñados para redes usaban cintas de riel abierto. Los sistemas más nuevos usan cartuchos. Aún así se les parecen, las características magnéticas de las cintas pueden variar. Es importante usar la cinta adecuada para cada sistema. Ahora otro tema interesante para aprender es sobre Estos son aparatos o dispositivos que se utilizan para grabar y reproducir sonidos por medio de una cinta magnética. Estos por lo general son portátiles. Las grabadoras de sonido estaban muy de moda antes de la llegada del teléfono móvil, siendo un aparato compacto que nos ayudaban a registrar cualquier tipo de sonido con una determinada calidad. Sin embargo, si necesitábamos registrar el sonido de una determinada calidad, como a la hora de hacer una entrevista, grabar comentarios, para intentar conseguir una psicofonía, entonces podremos recurrir a las grabadoras digitales que existen hoy en día. A lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, los artefactos como las grabadoras vivieron una rápida evolución. El primer dispositivo capaz de grabar sonidos fue inventado por el francés Edouard Léon Scott de Martiville y patentado el 25 de marzo de 1857. El problema era que, si bien podía registrar un sonido, luego no era capaz de reproducirlo. La tecnología con respecto a las grabadoras está avanzando y hoy en día podemos realizar grabaciones desde nuestros dispositivos móviles. Videograbadora. La historia de las videograbadoras empieza inmediatamente a la grabación en cinta de video. Una grabadora de cinta de video o videograbadora es un magnetoscopio, aparato para grabar imágenes y sonidos de video en una cinta magnética que después puede reproducirse y verse en la pantalla de un televisor. Ampex introdujo la primera grabadora de cinta de video comercialmente. Exitosa en 1956, en 1970 la compañía holandesa de la electrónica Philips desarrolló un formato de videocinta para el hogar. Luego vendría la guerra de los formatos VHS versus Betamax, quienes batallaron por las ventas de sus productos. Algunos indican que VHS ganó porque desde el principio contaba con el doble de tiempo de grabación, dando que el formato beta estaba limitado a 1 hora de grabación. A finales de los años 90 y principios del 2000, el DVD gradualmente se impulsó sobre VHS como el formato más popular para reproducción de videos pregrabados. Ahora veamos qué es un disquete de computador. El disquete son discos flexibles, es un dispositivo de almacenamiento. Era un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético, formado por una lámina circular de material magnetizable y flexible, con una cubierta de plástico, que se empleaba en los equipos informáticos como disco de arranque o para almacenar archivos y trasladar datos e información de un ordenador a otro. Inventado por IBM en los años 70, fue muy popular en los 80 y 90 para leer o escribir datos. Anteriormente, los disquetes jugaron un papel mucho más importante en el mundo de las computadoras con respecto a la actualidad. El disquete era el principal medio de almacenamiento portátil para datos, pero en su mayoría fueron reemplazados por otras formas de almacenamiento de archivos como unidades de CD, DVD, ROM
y la unidad común flash USB. Ahora aprenderemos un poco sobre el micrófono. Primero que todo, el micrófono fue inventado a finales del siglo XIX, porque no existía una forma de transmitir sonidos en la distancia. Sorprendentemente, estas cosas son posibles hoy en día. Al convertir la energía del sonido en electricidad, los micrófonos hacen posible enviar los sonidos de nuestras voces, de la música y sonidos a otros lugares. ¿Cómo funcionan los micrófonos? Los micrófonos son un tipo de transductor, un dispositivo que convierte la energía en una forma a otra. Los micrófonos convierten la energía acústica en energía eléctrica. Su forma de funcionar se basa en el principio del electromagnetismo, por el cual, si colocamos un cable alrededor del imán, creamos una bobina. Al moverse dentro del campo magnético, se genera una corriente eléctrica. Así que solo hay que añadir una membrana para que ésta se mueva por las ondas de sonido que llegan al micrófono. Y como la membrana está conectada a la bobina, esta genera los impulsos eléctricos. Los diferentes tipos de micrófono tienen diferentes formas de convertir energía, pero todos tienen una cosa en común: el diafragma. Esta es una pieza delgada del material, como papel, plástico o aluminio, que vibra cuando es golpeada por ondas de sonido. En un micrófono de mano típico, el diafragma está ubicado en la cabeza del micrófono. Cuando el diafragma vibra, hace que otros componentes del micrófono vibren. Estas vibraciones se convierten en una corriente eléctrica que se convierte en una señal de audio. Veamos ahora sobre los motores eléctricos. Un motor eléctrico es una máquina electromecánica que convierte la energía eléctrica en mecánica por medio de la acción de campos magnéticos. En otras palabras, los aparatos que producen una fuerza de rotación se conocen como motores. Los motores eléctricos son importantes para la vida moderna y se utilizan en aspiradoras, lavavajillas, impresoras de ordenador, bombas de agua, industrias manufactureras, coches, máquinas de herramientas, imprentas, entre otros más usos. Sin lugar a duda, el motor eléctrico surgió del vínculo entre la electricidad, el magnetismo y el movimiento, y esto fue descubierto originalmente en 1820 por el físico francés André-Marie Ampère. Pero los que realmente inventaron e hicieron posible la evolución del motor eléctrico hasta lo que hoy fueron los ingleses Michael Faraday y William Sturgeon, así como el americano Joseph Henry. Bueno, ¿y cómo funcionan los motores eléctricos? Cuando una corriente eléctrica comienza a desplazarse por un cable, se crea un campo magnético a su alrededor, y así colocamos el cable cerca del imán permanente. Este campo magnético temporal interactúa con el campo del imán. Se sabe que los imanes colocados cerca uno del otro se atraen o se repelen. De la misma manera, el magnetismo temporal alrededor del cable atrae y repele el magnetismo permanente del imán, y eso es lo que hace que el cable rote. Es decir, su funcionamiento se basa utilizando principios del electromagnetismo, lo que demuestra que se aplica una fuerza cuando una corriente eléctrica está presente en un campo magnético. Esta fuerza crea una fuerza de torsión en un bucle de alambre presente en el campo magnético, que hace que el motor gire y realice un trabajo útil. Ahora conozcamos un poco sobre los parlantes.
Ahora conozcamos un poco sobre los parlantes. Los altavoces son dispositivos que permiten la amplificación del sonido, llamados parlantes o bocinas, de acuerdo al país. Los altavoces son transductores eléctricos que convierten la corriente de electricidad en una onda sonora. Cabe recordar que el sonido no es más que una variación de presión en el aire. Dicho de otra forma, el aire se comprime y se expande periódicamente y eso es lo que percibimos como sonido. Esas variaciones de presión llegan a nuestro oído, que se encarga de procesar esa información el cerebro. Los altavoces nos permiten escuchar la música almacenada en un dispositivo eléctrico, desde los antiguos cassettes hasta los actuales iPods. Su funcionamiento es bastante simple, aunque las labores de ingeniería a la hora de su construcción no lo son tanto. Hay que ser muy preciso para que el altavoz suene bien. Vamos un poco de historia del altavoz o parlante. Los fundamentos físicos que hicieron posible la construcción del altavoz fueron establecidos en Inglaterra hacia el año 1898. Los primeros altavoces que se fabricaron eran sencillamente trompetas de gramáfono que, situadas cerca del origen del sonido, lo amplificaban y permitían que fuera oído por más de una persona. ¿Cómo funciona un altavoz o parlante? Para entender cómo funciona un altavoz o parlante es necesario tener en claro cómo se transmite el sonido. Cuando hablamos o hacemos cualquier ruido, chocando por ejemplo cualquier objeto, se produce una presión en el aire que rodea al foco, que genera ondas acústicas. Cuando la corriente eléctrica se envía a través de la bobina, induce un campo magnético en los altavoces. Una corriente es enviada a través de la bobina, lo que produce un campo eléctrico que interactúa con un campo magnético del imán permanente del altavoz. Las cargas similares se repelen y las diferentes se atraen. Cuando se envía una señal de audio a través de la bobina o la onda musical, se mueve hacia arriba y hacia abajo. La bobina es atraída y repelida por el imán permanente. Entonces, para que un altavoz funcione, basta con conseguir un elemento que genere esas presiones en el aire para que las percibamos, y entre más rápidos sean los cambios de presión de aire, más alta será la frecuencia de sonido que oímos. Ahora veamos cómo funciona la memoria USB. Una memoria USB es un dispositivo de almacenamiento que se utiliza para guardar información. Se le conoce también con el nombre de unidad flash USB, lápiz de memoria, lápiz USB, mini disco duro, unidad de memoria, llave de memoria, pendrive, entre otros. Los primeros modelos requerían de una batería, pero los actuales usan la energía eléctrica procedente del puerto USB. Estas memorias son resistentes a los rasguños, al polvo y algunas hasta al agua, factores que afectaban a las formas previas de almacenamiento portátil, como los disquetes, discos compactos y los DVD. La USB por dentro es una amalgama de piezas perfectamente engranadas para conseguir algo que puede parecer magia, pero es pura tecnología. Para entender un poco más cómo funcionan los USB, es comparándola con un disco duro de un computador. Los drivers de interfaz son descargados automáticamente a la computadora empleada cuando dichos elementos se conectan. Una vez que estos drivers están instalados, la memoria USB aparecerá como un disco duro externo en la interfaz de mi equipo. Esto significa que se puede acceder al disco haciendo doble clic sobre el mismo, y los elementos pueden ser arrastrados y transferidos a altas velocidades usando el proceso de transferencia de datos detallado más arriba. Las memorias USB son naturalmente compatibles con todas las computadoras que tengan puertos USB. ¿Por qué los sonidos como voces, música, entre otros, desde un celular solo los puede escuchar una persona cuando conecta a los audífonos? Primero que todo debemos entender qué son los audífonos y cómo funcionan.
Los audífonos son pequeños transductores que al recibir una señal eléctrica de un dispositivo de comunicación usan los altavoces colocados en la proximidad cercana a los oídos para convertir la señal en ondas sonoras audibles, donde solo puede escuchar la persona que tiene colocados los audífonos. Los audífonos o auriculares son esencialmente pequeños altavoces diseñados para encajar en el oído o sobre la oreja. Utilizamos los audífonos en el celular cuando no queremos que otras personas escuchen lo que está sonando en nuestro celular, o para tener un mejor audio sin distorsión. ¿Cómo funcionan esos audífonos? El oído humano depende de una membrana delgada del tímpano que vibra en las respuestas a las ondas sonoras. El cerebro traduce las vibraciones en los que experimentamos. ¿Qué comparación puedes hacer entre el fenómeno de los altavoces crean ondas humano con la corriente eléctrica a cuando un tambor hace la circulación del cuerpo humano con la corriente eléctrica y el tambor vibra, creando ondas de impulsos que generan un extremo más pequeño de sangre circula a través de una bobina de hierro. La corriente eléctrica circula a través del cable. Ambos necesitan la bobina eléctrica conectada a los cables que conectatorio del altavoz son y en la corriente un generador de corriente. El sonido de la fuente se traduce en señales eléctricas que convierten la bobina en corazón de un electroimán. Todo el sistema se eléctrica a través del imán. Si la fuente de energía muere la bobina, los aparatos electrónicos conectados con esta fuente dejarían de funcionar. El movimiento de la bobina empuja y tira el diafragma, creando ondas como un tambor y bombeando las ondas de sonido a través del altavoz de la habitación o directamente en el oído. ¿Qué comparación puedes hacer entre el fenómeno de la circulación en el cuerpo humano con la corriente eléctrica? Podemos comparar la circulación del cuerpo humano con la corriente eléctrica de la siguiente manera. Ambas llevan impulsos que generan una reacción. La sangre circula a través de las venas y las arterias. La corriente eléctrica circula a través de cables. Ambos necesitan de una fuente eléctrica. En el caso del sistema circulatorio es el corazón, y en la corriente eléctrica un generador de corriente o batería. Si por ejemplo el corazón dejara de funcionar, todos los sistemas se detendrían y no habría vida. Si la fuente de energía dejara de funcionar, los aparatos electrónicos conectados con esta fuente dejarían de funcionar. Conclusiones. Al desarrollar la investigación de los temas propuestos durante el primer periodo, pude aprender cómo funciona la corriente eléctrica y la importancia que tiene en nuestro diario vivir. Descubrí lo importante que fueron ciertos elementos como las cintas magnéticas, las grabadoras, las videograbadoras y los disquetes para computadores, que en la época fueron una gran utilidad para la comunidad de las personas. Aprendí cómo funcionan los diferentes dispositivos como el micrófono, los parlantes, los audífonos y un motor. Y todo esto requiere de una energía eléctrica.